Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, hoy es miércoles, toca podcast y os tengo que contar varias cositas. El podcast de hoy va dedicado al bloqueo creativo, que creo que es un tema que no hemos tocado todavía en los podcasts y que me parece muy interesante, porque al final todas las personas que hemos creado alguna cosa a lo largo de nuestra vida, pues hemos podido llegar a tener bloqueos creativos de horas, días, semanas o meses. Incluso algún escritor asegura que ha tenido bloqueos creativos durante años, ¿vale? Eso por una parte. Por otra parte, voy a hacer mención a una pequeña encuesta que os he dejado en la pestaña de comunidad del canal, pues un poquito para que me orientéis sobre qué es lo que os apetece ver. Y por último, deciros que, bueno, ya tengo muebles del salón, ¿vale? Y ahora os contaré un poquito más en detalle, ¿vale? Pero estos son los 3 temas que voy a tratar en el podcast de hoy. Bueno, el bloqueo creativo, pues ya os digo que es muy raro la persona que ha creado algo que no ha tenido un bloqueo creativo alguna vez en su vida. De hecho, hay muchísimo material, tanto en hemerotecas como en revistas especializadas, como en las redes sociales, sobre el tema del bloqueo creativo. Porque efectivamente no solamente tenemos bloqueos creativos las scraperas y los scraperos, sino que escritores, pintores y otras personas que se dedican a las bellas artes y que crean cosas, pues lo han tenido alguna vez en su vida. La tónica común del bloqueo creativo es que no avisa, no nos dice, oye, mira que en mayo voy a ir a verte, ¿vale? Normalmente nos pilla de improviso. Un día que estamos en nuestra mesa con nuestros papelitos, empezamos a moverlos de un lado para otro y la combinación cromática no nos gusta, las fotografías no nos encajan, los adornos nos parecen pesados. Total, que después de dar muchas vueltas durante, pues puede ser que 1 hora o incluso más tiempo, pues nos demos cuenta de que no hay forma de que de aquello salga algo bonito o coherente, ¿vale? Son muchos las personas creativas que ya os digo que han dedicado tiempo a escribir o documentar de alguna manera cómo salían de esos bloqueos creativos. Y curiosamente, me llama mucho la atención que todos ellos, o la gran mayoría, coinciden en que cuando tienes un bloqueo creativo, lo mejor es buscar cosas bonitas no solamente en tu entorno, sino en las redes sociales o en cualquier otro sitio donde pueda haber cosas bonitas. También otra de las cosas que dicen es que lo mejor ante un bloqueo creativo es copiar el proyecto de otra persona. Estas son las 2 cosas en las que coincide la mayoría. Hay gente que también se va por otros derroteros, pero bueno, pues principalmente estas 2. Y bueno, pues a mí me llama la atención porque yo, sinceramente, viendo cosas bonitas no se despierta mi creatividad. Y es mi experiencia personal, ojo, no tiene por qué coincidir con las vuestras. Probablemente si personas que son creativos de por sí y que llevan años creando han dedicado su tiempo a recoger formas de salir del bloqueo creativo, entiendo que es porque a una gran mayoría les sirven los consejos que estas personas dan. Pero no es mi caso. Yo cuando empiezo a buscar cosas bonitas, lo que me ocurre es que me frustra. Hasta tal punto que me agobio. Sí, como lo oís. Porque empiezo a pensar que como yo no soy capaz de tener ideas lo suficientemente bonitas como para desarrollar algo tan preciosísimo como lo que estoy viendo. O cómo no me puedo inspirar en cosas bonitas que estoy viendo en cualquier sitio. Y finalmente me mosquea, me agobia y casi es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, esto a mí personalmente no me ha servido. De hecho, en el pasado llegué a seguir una serie de puntos que daba Antonio Gala, que me imagino que todos y todas conoceréis, que es un escritor español. Daba una serie de puntos para buscar la creatividad, curiosamente. Y yo me los apunté en un cuaderno y día a día o mes a mes, bueno, porque había actividades para hacer de forma anual, de forma mensual, de forma semanal,
y alguna pequeñita cosa de forma diaria o cada 3-4 días, ¿vale? Entonces yo me cogí una libreta y empecé a hacer las cosas que decía Antonio en su manifiesto, ¿no? Porque era una especie de manifiesto. Y pues cada vez que hacía esas cosas que él decía, pues me cabreaba más porque veía cosas bonitas y yo me veía incapaz de crear nada ni siquiera parecido, ¿vale? De hecho, volví a dar vueltas a mis papelitos, a mis pinturas y demás y la mayor parte de las veces acababan en la basura porque no me gustaba absolutamente nada de lo que hacía, ¿vale? Entonces, prueba no superada, yo nunca conseguí que mi creatividad se volviera a activar haciendo ese tipo de ejercicio. Entonces, pues recurrí al segundo, que era copiar proyectos de otras personas. Y dije, bueno, pues vamos a ver. ¿Qué ocurría con esto? Pues que elegí un proyecto al azar, porque tampoco me apetecía hacerlo especialmente, me parecía bonito visualmente, y dije, pues mira, era un álbum en concreto. ¿Y qué ocurre? Que era un vídeo en YouTube y pues yo no tenía que pensar nada, tenía incluso la misma colección que la persona que estaba explicando ese tutorial. De tal forma que cortaba los papeles a la medida que esa persona decía, doblaba por donde esa persona decía y el resultado fue pues un álbum, si no igual, muy parecido, porque ya sabéis que las cosas hechas a mano no hay dos iguales, y si no era igual, pues era muy parecido a lo que había hecho esa persona, pero era el proyecto de esa persona y llevaba el sello personal de esa persona. No me apetecía, no tenía ganas de hacerlo, pero bueno, era un intento por despertar de alguna manera esa creatividad que se había dormido en algún punto. El resultado fue que tuve un álbum preciosísimo que llevaba la marca personal de otra persona y que yo tenía que rellenar con mis scrap, es decir, con mis trocitos, con mis historias, mis anécdotas, mis crónicas, mis fotos, y me veía incapaz porque la creatividad no se había desarrollado. Y daba igual, había copiado, no había tenido que pensar porque ya me lo habían dado todo absolutamente hecho. Frustración y cabreo porque sí, efectivamente tenía un álbum que no me apetecía hacer, que era muy vistoso, pero que era incapaz de meter mis historias dentro. Entonces, doble cabreo porque tenía mis historias ahí muertas de la risa y no era capaz de plasmarlas dentro de ese álbum. A ver, insisto que es mi experiencia personal y lo que me ha pasado a mí. No quiere decir con esto que os vaya a pasar a vosotros y a vosotras, ¿vale? Entonces, ya os digo que ni un sistema ni otro para mí resultan. Ojo, insisto en que no quiere decir que al resto del mundo le vaya a funcionar. Yo ya sabéis que soy un bicho raro para todo o para casi todo. Entonces, esto a mí no me funciona. ¿Qué es lo que me ha funcionado siempre que he tenido un bloqueo creativo más o menos largo o incluso muy corto? Pues yo sencillamente dejo los papeles como están, donde están, me siento en mi sillón, enchufo la caja tonta, me estoy refiriendo a la televisión, y busco una serie o una película de las que yo denomino de encefalograma plano. ¿Qué tipos de series o películas son estas? Pues en las que no tengo que pensar absolutamente nada. Y si se trata de alguna serie o alguna película de ficción o de suspense, que desde el minuto 0 se sepa que el asesino es el mayordomo y que únicamente me tenga que fijar en la trama y cómo se llega a esa conclusión. Pero es más que evidente que el asesino es el mayordomo. No tengo que pensar nada. Me alejo total y absolutamente del mundo de las bellas artes en general, no solamente de tarjetas, álbumes, Project Life o demás actividades típicas del scrapbooking. Lo hecho a mano tampoco lo miro, tampoco miro cómo pintan con acuarela o con óleo, no miro tampoco canales en los que se desarrolla una historia preciosísima escrita por un autor de prestigio nacional o internacional. Esto lo evito de todas. Entonces, llega un momento que pasa un día y no lo echo en falta, pasan 2 y ya, bueno, pues es como que echo de menos el tacto del papel, pasan 3 y, bueno, pues voy a limpiar aquel desastre que dejé porque no me salía nada, pues voy a ordenarlo un poquito y tal, y tocas el papel y es como, jolín, pues me voy a poner a ver si sale algo. Esto no pasa siempre, ¿vale? Pero
Porque hay veces que recoges el rinconcito que tienes para scrapear y no te ha despertado la creatividad y no tienes ganas de tocar los papeles y de hacer nada con ellos. Pero si sientes ganas de subir a recoger esa mesa que dejaste en algún momento o ese rinconcito que metiste todo en una caja y que no ordenaste y que, bueno, pues sientes la necesidad de subir a ordenarlo, aunque esté metido en una caja y nadie lo vea, ¿no? Pero sientes la necesidad de colocar tus papeles, de tocarlos, de ver qué era lo que tenías y cómo lo estabas haciendo para ver si se te ocurre alguna idea. Cuando sientes esa necesidad, normalmente la creatividad vuelve sola, o por lo menos en mi caso ha pasado así. ¿Qué ocurre? He tenido también temporadas, y digo temporadas porque han sido más de un día, más de dos, incluso más de una semana, en las que el bloqueo creativo era severo. Severo hasta el punto de que, bueno, me podía haber tirado una semana completa sin tocar ningún material de scrap. Y dices, bueno, ¿pero qué pasa? Bueno, pues esto normalmente a mí cuando me ha ocurrido esto es porque hay alguna cosa o alguna circunstancia de mi vida romántica, personal o laboral que le estoy dando vueltas más de la cuenta y no soy consciente de que le estoy dando vueltas, ¿vale? Esto lo que incurre es en un bloqueo scrapero total y absoluto, ¿vale? Porque hay cosas a las que inconscientemente estoy dando vueltas y probablemente ni siquiera tenga yo la solución para ese problema, ¿vale? La solución no está en mi mano, pero sin embargo, inconsciente o conscientemente le estoy dando más vueltas de lo debido, ¿vale? Y los grandes bloqueos que yo he tenido en los momentos de bloqueo creativo han sido pues debido a esto, a que había algo a lo que daba vueltas o alguien a quien le daba más vueltas de las que debía. ¿Qué hacer en esos momentos? Pues optimizar. No puede haber nada en nuestra vida que nos chupe tantísimo la energía como para que seamos incapaces de crear. Hay que priorizar y decir, bueno, ¿la solución está en mi mano? No, no está. Pues entonces vamos a otra cosa, pensemos en otras cosas. ¿Qué puedo hacer para sacarme esto de la cabeza y que no me dé vueltas? Pues yo en estas ocasiones lo que he hecho ha sido escribir, si me salen las palabras, ¿vale? Porque finalmente cuando hay algo que te ronda la cabeza muchas veces no eres capaz de expresarlo, pues intentarlo. Y si no he podido expresarlo con palabras, con algún dibujo que solamente entienda yo. Y estoy hablando de dibujo, no de scrap, ¿eh? Pues algún garabato, un monigote que represente pues, a esa persona o esa cosa a la que le estoy dando más vueltas de lo debido y que está chupando peligrosamente mi energía, ¿vale? Entonces, cuando soy consciente de que esa persona o esa cosa está chupando mi energía, pues intento optimizar y digo, bueno, vamos a ver, ¿esto merece la pena que yo esté pensando, dando vueltas a esto, que ni siquiera yo tengo la solución? ¿Que la solución está en manos de otra persona o de otras personas? Cuando eres consciente de esto, muchas veces el bloqueo que tienes desaparece. Probarlo, veréis. Es súper recomendable darse cuenta de qué es lo que nos chupa la energía. Pero súper recomendable, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el tema del bloqueo creativo. Poner en marcha lo que a vosotras y a vosotros os funcione, que no hay reglas maestras sobre cómo salir de los bloqueos creativos. Cada uno va buscando los sistemas que le funcionan. Ya os digo que lo que ha publicado pues gente muy creativa a lo largo de toda su vida, a mí personalmente no me funciona, me funcionan otras cosas y como me funcionan otras cosas, pues yo las pongo en marcha. ¿Que soy un bicho raro? Pues a lo mejor lo soy, pero lo que le funciona al 80% de la gente, pues a mí no me está funcionando. Y de hecho me cabrea cuando no me funciona y me frustra y me agobia. Entonces, pues busco otros sistemas. Bien. Dicho esto, el segundo tema era pues en la pestañita de comunidad del canal, como os he comentado, dejé una pequeña encuesta que cerraré el 8 de febrero. En ella podéis elegir dentro de las 4 opciones que hay, cuál es la que más os interesa en el mundo del scrap. Si queréis seleccionar varias, porque solamente deja seleccionar una,
Y si os interesan varias, pues dejármelo abajo en comentarios, como ya están haciendo algunas de las personas que estáis contestando. Muchísimas gracias, por cierto. Si os llama la atención o queréis ver otras cosas, incluso que no estén en la lista, pues dejadlo abajo en los comentarios y pues ya sabéis que yo leo todo, os contesto a todo y os agradezco que toméis unos minutos para contestarme y para ayudarme, porque yo la escaleta de prácticamente todo el año ya la tengo pensada, pero hay tanto material que no sé muy bien por dónde orientarlo. Entonces, contestando esa pequeña encuesta, pues me ayudáis un montón, porque de momento lo que va ganando es la documentación y, bueno, pues haremos cositas relacionadas con la documentación. También el Mix Media, por supuesto, que a Nuria yo sé que la gusta especialmente, entonces iré dando pinceladitas, como he dado en los vídeos anteriores, de pues técnicas que son conocidas, que es que no os voy a desvelar nada que no se conozca y que no sea conocido, porque si yo lo sé es porque alguien me lo ha enseñado, ¿verdad? Entonces no es nada innovador, son técnicas que existen. Otra cosa es que las conozcáis o no. Conocer todas las técnicas que hay en el mundo del scrap, la verdad es que es francamente complicado porque hay muchísimas. Y de hecho combinamos o adoptamos técnicas de otras bellas artes, con lo cual todo nos vale a las scraperas y a los scraperos. Entonces habrá muchas que no conozcamos, ¿vale? Y que otras bellas artes pues las utilicen muchísimo y que podamos aplicarlas al mundo del scrap. Y por último ya os digo que el 23 de enero pues ya vino mi sofá y mi mesa del salón después de un año, que ya está bien. Pero bueno, como os lo comenté en un podcast anterior, pues quería compartirlo con todas vosotras y con todos vosotros, que estoy encantada porque la superficie de la mesa es blanca con aguas en gris, que parece el dibujo del mármol, y bueno, pues me encanta la superficie. Las sillas son en color gris clarito y el sofá también es en gris clarito. El sofá tiene nada menos que 3 metros, o sea que es bastante grande, tiene 3 asientos y además se pueden desplegar para hacerlos tipo cheslón, con lo cual más acogedor y más confortable no puede ser. Y bueno, pues estoy encantadísima con esas dos cosas, bueno, las tres, con las sillas. Las patas tanto de la mesa como de la silla son negras, que bueno, pues están muy hecho a mi gusto. Yo estoy encantada porque es mi gusto personal, obviamente. Y finalmente está aquí lo que yo pedí. ¿Veréis mis muebles en concreto? Pues sí, y veréis cómo quedan dentro de la decoración de mi salón, porque vamos a scrapear en alguno de esos layout que haremos, pues estos muebles que me han llegado un 23 de enero, que ya era hora de que llegaran, ¿vale? Entonces os lo dejaré por el canal el proceso de cómo documento esto en concreto, pues un poco para que os sirva de inspiración o directamente para que os entretengáis un ratito conmigo viendo cómo scrapeo o cómo documento esto que ya pues venía tardando bastante tiempo. Y bueno, pues por mi parte nada más. Espero que os haya gustado el podcast o al menos que os haya entretenido. Os deseo una estupendísima semana y desde aquí os mando un beso, un abrazo y nosotros nos vemos o nos oímos en el siguiente vídeo o en el siguiente podcast. Muchas gracias por estar ahí, un beso, un abrazo y hasta el siguiente. Chao.